maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Estamos muy felices porque en Venezuela, gracias a Dios, lo imposible. Hubo paz, hubo tranquilidad, no se suscitaron situaciones que lamentar. Hasta donde tengo entendido, he estado oyendo la situación. Espero pues que esto siga así hasta el resto de la noche y que el pueblo de Venezuela sepa que el bien siempre prevalece sobre el mal. Ahí tenemos una gran demostración de lo que sin armas se pudo movilizar el pueblo, y que con todo tesón, después de 100 días, de 100 muertos aproximadamente, lamentablemente todas estas cosas, consecuencias de la intransigencia muchas veces, pero ya llegamos al momento en que el bien se impone sobre el mal. Esto es una gran oportunidad de ver lo que dice el libro de los espíritus. Si me acompañan al libro de los espíritus, artículo 841, vamos a hablar sobre eso un momentito. 541 del libro de los espíritus, un libro clave, los que están llegando nuevo. Estamos tratando de poner un poquito de música, pero no me quiere conectar el Bluetooth. Hoy estaba pensando sobre eso,
Muchas veces creemos que debemos en todo momento aplicar la violencia, supuestamente, para obtener cosas buenas. Hemos visto que en Venezuela el día de hoy se llevó a cabo su plebiscito y no se necesitó que se bajara, no se necesitó que tuviera un derramamiento de sangre. Kardec le preguntó a los espíritus en el año 841, por respeto a la libertad de conciencia, libertad de que lo que quiera cada cual que pueda creer en eso, sin que nadie le diga que no puede creer en eso. Kardec le pregunta a los espíritus, por respeto a la libertad de conciencia, libertad de libre albedrío, de pensar. Pregunta, ¿podemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas o podemos, sin atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos? En el caso del espiritismo, se predica muchas cosas que no es espiritismo. Y lo peor de todo es que dicen que es espiritismo. Entonces, ¿podemos nosotros permitir que eso ocurra sin que digamos nada? El espíritu dijo, sin duda podéis intentarlo. E incluso debéis hacerlo. O sea, te dice, no te quita la oportunidad de que tú lo intentes. Como nos encontramos con Venezuela, que hace 2 días atrás, 3 días atrás, nadie creía que aquí no iba a ser un día de paz y tranquilidad hasta este momento. Yo coloqué una oración magnética mental y lo que le pedí a los espíritus que estuvieran, ay papá, con todos aquellos que eran inocentes y aquellos que no tuvieran la razón, que pudieran de alguna manera los espíritus darle tranquilidad para que no vayan contra sus propios conciudadanos. Entonces dice, sin duda podéis intentarlo e incluso debéis hacerlo, pero enseñad según el ejemplo de Jesús, mediante la dulzura. Muchos usan a Jesús para predicar violencia. Muchas religiones dicen que sus profetas dicen que hay que defenderse atacando. Eso no es la dulzura de Jesús. Muchos dicen que si tú lo piensas igual, te meten en la hoguera, una inquisición. Muchos dicen que tú tienes que pensar igual que ellos porque ellos son una religión que te lleva a Dios. Falso y pernicioso. Donde quiera que hay demarcaciones, donde quiera que se elimina y se interrumpe el libre albedrío, el libre pensar, eso es falso y pernicioso. La organización que dice ser espiritista, laica, que le imponga a los miembros de su organización que tienen que ser laicos y que le van a poner un rotulito allí frente para que todo el mundo sepa que son laicos. Eso, corra de eso, porque eso no es espiritismo. El espiritismo no promueve separación, no promueve demarcación, no promueve que tú digas que tú solamente tienes la verdad. El espiritismo promueve que todos son bienvenidos. Los espiritistas cristianos, los musulmanes, los hindúes, todos. Pero que aquellos que dicen ser espiritistas deben ser espiritistas verdaderos. Espiritistas que sigan las enseñanzas del espiritismo, que no se imponen, sino que se exponen. Y que por esa exposición usted toma convicción, ok, eso es lo que yo quiero. Verdaderamente eso es lo que me hace feliz. Nadie te puede obligar a pensar en eso. Y si no quieres pensar de esa manera, sigue tu camino. Por lo tanto, llegan momentos en la vida que aunque no lo entendiéramos de primera intención, el bien hay que imponerlo. ¿Y qué se impuso hoy en Venezuela? El bien. La mayoría de las personas no quieren problemas. La mayoría de las personas quieren seguir sus vidas. La mayoría de las personas no quieren violencia. La mayoría de las personas quieren seguir adelante y han perdonado a todos los que le han ocasionado daños. ¿Y de qué estamos hablando? De que eso es lo que predica el espiritismo. ¿Y qué dice aquí el espiritismo?
Sin duda podéis intentarlo. Entonces cuando Kardec le pregunta, ven acá, cada cual tiene derecho a pensar, y aquellos piensan en aquello. Entonces yo no le puedo ir a decir, mira, tienes que pensar igual que yo. Y el espíritu le contesta, el bien hay que imponerlo en ocasiones, para el beneficio de todos. Y cuando tú impones el bien, eso no ocasiona mal a nadie. Al contrario, te va a hacer bien a ti y a la persona que lo recibe. Entonces hay ocasiones que las personas están tan fascinadas, por eso que esto viene, que hay tanta fascinación, tanta religiosidad en creer que ellos tienen toda la verdad. Y entonces hay veces que hay que imponerle el bien. Hay veces que hay que decirle, mira, yo predico a Jesús, no el Cristo que mataron en una cruz, a Jesús. Y Jesús me dice que si me dan esa mejilla, yo dé la otra. Y Jesús me dice y me enseña que ame a tus enemigos, que pague siempre bien por mal, que no le desees mal a nadie, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Las reglas de Jesús, las reglas de la ley de oro, que se le llama. Entonces llegan momentos de caos que debemos aprender de Venezuela, que no tuvo que irse por las armas, que vinieran otros países y los armaran y hubiese allí una masacre, sino que ellos se fueron con los votos y le dijeron a ellos, nosotros tenemos derecho a defender nuestro libre albedrío. ¡Ay, papá! Eso es lo que predicamos nosotros aquí todos los días. Y se lo decimos a los espiritistas por ahí espiritualistas, que vienen a imponernos a nosotros una religión, nos vienen a imponer un no solar, una mentira, nos vienen a imponer cosas que nosotros no queremos y que no es parte del espiritismo. Entonces ahí venimos nosotros y no, papá. Si no cumple con las reglas que están establecidas, que están en los libros codificados, yo no voy contigo. De una manera pacífica. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con amor. Le decimos, ustedes no son espiritistas, eso no son críticas, eso no son insultos. Ustedes son mentirosos e hipócritas. Eso no puede ser un insulto a nadie, ni un properio a nadie que se lo merezca. Porque si la persona es un mentiroso, hay que decir, usted es un mentiroso. ¿Cómo usted me está diciendo a mí que el espiritismo es una religión cuando eso nunca estuvo en los libros codificados? Y que eso fue impuesto por León de Denis. ¿Cómo se puede molestar a una persona que es mentiroso y que es un hipócrita? Y que el ser hipócrita puede ser consecuencia de que no sabe, de que es hipócrita, porque está haciendo y diciendo cosas que no sabe. Entonces es un irresponsable. Un irresponsable que no se ha preocupado en saber lo que está predicando y lo que está diciendo. Y dice que representa nuestra filosofía. Entonces nosotros le tenemos todo el derecho, sino las indulgencias en el espiritismo significan que a todo el que sea mentiroso, hipócrita y charlatán, porque cogen cosas que son una mentira y la venden como si fuera una verdad, lo constituyen inmediatamente como un charlatán. A esos hay que decírselo y descubrirlo ante los demás. Y no puede ser bajo ninguna circunstancia un insulto que tú le digas a alguien mentiroso y embustero, porque el ser mentiroso es hipócrita también, y es ser embustero. Mentiroso y embustero es lo mismo, ¿verdad? E hipócrita tiene que ver con la mentira, porque no se puede ser hipócrita sin ser mentiroso. El hipócrita siempre es mentiroso, se basa en una mentira. Hemos tenido problemas, no se preocupen. Estaba diciendo hace unos segundos, en el video que estoy grabando ya formal, que nadie que es mentiroso en el espiritismo, que se dice que es espiritista, y que es hipócrita, y que el ser hipócrita no los desliga por nada de lo que es ser mentiroso. Todo el que nosotros podemos descubrir, es decir, usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, usted está diciendo cosas que no son, tiene que ser las dos cosas. Mentiroso y embustero, que es lo mismo, e hipócrita. Porque la hipocresía está atada al egoísmo, al orgullo, a la mentira. Entonces nadie se puede molestar que nosotros, defendiendo nuestra filosofía, le digamos usted es un mentiroso y usted es un hipócrita. Porque usted se puede molestar si realmente usted tiene argumentos. Y los argumentos para decir que es espiritista están basados en los libros codificados, en las creencias, donde se establece que es un espiritista verdadero. Por lo tanto, tiene que correr bastante para poder demostrar que si predica algo diferente a lo que dijeron los espíritus y está por escrito,
que usted pueda decir que usted está en la verdad, en términos espirituales. Entonces nosotros reclamamos la verdad eterna, que se llama el espiritismo, inspiración divina. Lo que pasó hoy en Venezuela es un gran ejemplo de que no tenemos que recurrir, cuando vemos que las cosas no se pueden resolver a la buena, recurrir a la violencia. Hay que imponer el bien. Y cuando se impone el bien es cuando tú demuestras que tú tienes la razón y caminas en bondad, en amor, sin agredir a los demás. No agredes a ti. Si tú agredes a alguien, pues entonces tú no estás cumpliendo con la ley de amor de Jesús. Tú no estás imponiendo el bien a través de las almas. Todos los religiosos se basaron en toda la vida, los cristianos, en decir que ellos defendían a Dios y a Jesús. Los pobres soldados de Cristo se hicieron los más ricos del mundo en esa época. A la gente le tocó el corazón. Mira, esos son los soldados de Cristo, los pobres. Le decían los pobres soldados de Cristo, que son los que le llaman hoy los templarios. Y utilizaron de recursos y para pleito es la palabra, ¿verdad?, a Jesús y a Dios, para irse a matar y a quemar en la hoguera a los que no pensaban igual. Entonces no están imponiendo el bien, están imponiendo el mal por la violencia. Hay una gran diferencia. Hoy en Venezuela todo el mundo estaba muy asustado ayer y antier, nosotros pusimos nuestra parte, nuestro granito, el grupo nuestro. Pusimos una oración muy sensata, digo yo, y dijimos a todos: vamos a pedirle a todas las facciones que cedan, que no haya violencia, que no maten a nadie, que no maten a ningún inocente. Nadie creía que eso iba a pasar. Es más, a las 5 de la mañana yo estaba comunicándome y sintonizando las emisoras de Venezuela. Se apostaba que iba a haber una masacre, que el día de hoy iba a ser una masacre de grandes proporciones en Venezuela. Y no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque el bien prevaleció sobre el mal. Los malos no pudieron resistir el bien de millones de venezolanos, que ya se estiman más de 11 millones, que asistieron a reclamar que ellos tenían derecho a pensar, tenían derecho a su país, tenían derecho a vivir en paz. Y que los que se están oponiendo, que claramente se ve que no tienen ningún argumento, ni tan siquiera ningún argumento patriótico, porque no resultó la fórmula de ellos, son tan y tan orgullosos que no quieren ceder. Pero tuvieron que ceder hoy ante millones de venezolanos que dijeron: aquí estamos. Deseamos la paz, deseamos imponer el bien. Y eso es lo lindo de esto. No se les olvide el ítem 841, que Kardec pregunta: cada cual tiene derecho a pensar como quiera, pero los espíritus dijeron: hay ocasiones que hay que imponer el bien. Y el imponer el bien en una sociedad, el mejor recurso que hay es la democracia, que la mayoría se impongan. En este caso es lo que ha pasado con esta bella, este día tan hermoso. Un gran ejemplo que hemos tenido en Venezuela el día de hoy. Imponer el bien es correcto. Bueno, no me quiere dar música, estamos aquí con la canción de Frank. Saludos a todos los que están en comunicación, los queremos mucho, están llegando muchos mensajes de momento, porque hemos tenido interrupción con el internet, pero ya eventualmente en los próximos minutos vamos a ir nuevamente a la programación normal. Muy lindo lo que nos estaba pasando, los videos que estamos produciendo, los temas que se están discutiendo. Estamos en todo momento a favor de lo que es el espiritismo, estamos descubriendo y exponiendo a los que son mentirosos, y más que eso, a los que son hipócritas, que es lo mismo, para que desistan de estar publicando libros falsos, completamente adulterados de nuestra filosofía.
Gracias. Vamos a ver los comentarios, que es lo que me agradaría aquí. Mancerrate, saludos. Tenemos también a Marcelo Pinochet en Chile. Gracias por estar y escucharnos. Monserrate Galarza. Veo aquí en la otra pantalla que también está por ahí Leti Gutiérrez. Leti, cada vez que me envías texto yo envío fluidos. Hay veces que no te puedo contestar, pero eso es correcto, ¿saben? Vamos a ver aquí qué pasa. Pero estamos aquí con mucho interés en seguir adelante. Estas cosas mecánicas, pues los espíritus estos que han desencarnado, que son técnicos, le decimos que se quiten fuera. No tienen derecho de estar aquí. Vamos a orar para evitar que nos siga molestando la parte tecnológica, los espíritus estos que se creen que se las saben todas. Padre amado, en este momento vamos ante tu presente en esta oración magnética mental. Te damos gracias por lo que está ocurriendo en Venezuela. Espero que no haya pasado nada en este momento que yo estoy hablando y que todo el mundo regrese a sus casas satisfechos de que su voto del día de hoy en esa consulta popular se escuche. Ayúdanos con esta parte tecnológica que nos está afectando. Hay mucha lluvia por aquí. Permite que hoy podamos dar el programa como lo hemos estado dando. Perdone las interrupciones. Lo quiero a cada uno de los que están en este momento conectados, que sientan necesidad de ser parte de esta oración. Vamos a restablecer la comunicación. Hoy es domingo. Queremos que todos los amigos que están conectados sientan que reciben de sus fluidos, de estos fluidos. Todos los que están llegando nuevo a YouTube, los invito a que sigan viendo nuestra programación los miércoles, los viernes y los domingos. Muchos que hemos tratado de que estén consolados por la pérdida de sus hijos, de sus familiares cercanos, que hoy día puedan decir que sus espíritus, ellos lo sienten, están a su lado. Una gran oportunidad de conocer del espiritismo, que el espiritismo nos enseña que esos familiares que ya están desencarnados no pueden regresar en ese mismo cuerpo porque no creemos en ese tipo de pensamiento religioso de resurrección. Y dicho de paso, la resurrección solamente te lleva a que tú tengas una sola resurrección en un juicio que no existe en el espiritismo. No tiene lógica que nosotros tenemos la oportunidad en todo momento de rectificar todos nuestros pasos, arrepintiéndonos, expiando en cada existencia para adelantar el espíritu, que tenga que haber un juicio final para evaluar eso. Esos son mentiras e inventos de la Biblia y de los que creen en esas cosas para atormentar a la persona, para dominar su mente. Y ya estamos cansados de eso. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das los fluidos, tú nos das tu presencia, tú nos das tu educación, tú nos das la información que necesitamos para nosotros saber qué tenemos que hacer en esta vida. Cuando un familiar muere, sabemos que eso es una prueba que tenemos que cubrir, tenemos que pasar. Pero cuando descubrimos, como nos dijo Jesús, que venía un consolador, que es el espiritismo, descubrimos que ese espíritu nunca murió y que está a tu lado, riéndose contigo también. Cada vez que yo veo a Leti Gutiérrez, yo veo a su hijo
la imagen de su hijo riéndose, porque él era muy jovial. Y ella ha podido ir trabajando con eso. Me tienes que hacer unos cambios todavía, Leti, para que tú puedas curarte de esa situación de tu hijo que fue terrible. Fue para destruir a ti y a tu familia. Y tú pudiste salir adelante. No podemos darle cabida a la tristeza, porque lo que prevalece en estos momentos, Leti, es la lógica y la razón. Cuando la mayoría de las personas pierden su ser querido, que la Iglesia Católica que descanse en paz, que está sentado a la diestra del Padre, eso son mentiras. Nosotros enseñamos que no, ese espíritu está vivo y tú has podido constatar que él está vivo. Y él te ama. Y él desea que tú estés feliz, que no estés triste. Estoy hablando de una madre que ha perdido a su hijo en California y hace unos meses que está con esto, más de un año, y ha podido restablecerse y darse cuenta de que esa tristeza se ha ido yendo poco a poco. Pero ¿cómo no vamos a sufrir que un ser querido, como pasó con mi hijo en el 2011, que me iba a imaginar yo que oraba con él y que de momento me dijeron su hijo acaba de fallecer? Ese es el dolor más grande que puede tener un padre o una madre o el esposo. Y esas cosas pasan. No podemos cerrar nuestros ojos y decir que no pasan. Cuando pasen, tenemos que estar preparados. Y la preparación la da el Espiritismo. No hay nadie más. La iglesia te dice que está sentado en la diestra de Dios Padre. Te dicen peor aún. Te dicen que el tiempo te curará. ¿Qué clase de consuelo es eso? Tú lo que quieres saber, yo quiero saber cómo está, dónde está, yo quiero saber que Él me toque el corazón. Eso es lo que consuela, el saber que yo pienso en Él y Él está ahí. Una madre desconsolada porque su hijo no está a su lado ya, ¿ah? Y que ahora tiene que realizar, Él está en mi mente y Él está ahí y yo hablo con Él. Y esas personas vienen y recobran su vida. Amiga que en estos momentos me debe estar mirando porque me mandaste un mensaje hace unos minutos de YouTube. Yo te contesté rapidito a las 3 de la mañana y te mandé algunos enlaces. Míralos, ábrelos y vas a ver lo que nosotros enseñamos, los libros codificados. Y esta oración que en este momento estamos haciendo de todos los amigos que están con nosotros, Olga Pombo, Monserrate, Marcelo Pinochet, Leo García, Monserrate Galarza, Isidro Ruiz también está con nosotros, Tiquet, Ana María Valero, Simelis, Leo García, Charo López, qué bueno que estás, Ana Cristina Buitrago, Olga Pombo, Katy Cobos, Cortés, Ana Mari, saludos, Yaya Calderón. Los menciono para que ustedes sepan que están incluidos. Gutiérrez Leti Gutiérrez, a la persona que me estoy refiriendo que perdió su hijo. A todos los conectados. Por el hermano, estamos incluyendo en esta oración al hermano de Leti Gutiérrez, Alfonso Ábalos. Soledad Corbacho, qué lindo que estás, gracias, te quiero. Olga Pombo. Glenda Peña, de Escocia, gracias por estar. Cachorrito Vilar, gracias. Janet, con su hija que está en Chile. Todos ellos están incluidos en este momento. Reciban estos fluidos. Que estas ondas electrónicas se puedan difundir sin ningún problema, que no tengamos imposición, intervención de ningún mal espíritu. Establecemos que tienen que estar fuera.
porque esto es para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Y no va a haber un espíritu malo que se interponga a molestarnos y le quitamos toda autoridad. En este momento enviamos los fluidos. Los recibimos de parte de Dios, recibimos los fluidos y los enviamos. Recíbelo. Junto a los de Dios, a los de tu espíritu protector. No te olvides de eso, que Él también te da fluidos y que cubran las necesidades. Por favor, comparte. Ahora, comparte. Ya lo pude poner al revés yo mismo. Tuve la hora me decía, Frank, ¿qué está pasando? Que te estás levantando y baja el espejo, que estoy poniendo esto para que se pueda ver en las dos cámaras. En la cámara que tengo en mi video, que está en la de arriba, y la de abajo es la que me aparece en lo que estoy transmitiendo en vivo, en directo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Es que es felicidad, esto es felicidad lo que sentimos. Nadie nos puede quitar esta satisfacción de poder compartir estos fluidos cósmicos universales. Los que llegan nuevos, que por primera vez ven este programa, lo primero que queremos decir es que nosotros no somos brujos, ni hechiceros, ni adivinos, ni estamos preocupados por hacerle daño a nadie, sino hacerle bien, sino utilizar el conocimiento que tenemos para adelantar nuestros espíritus y ayudar a los demás que tienen esa necesidad. Esto es una filosofía bella, que los que están llegando nuevos, por favor, tenemos un clavo aquí, en la pared. Dejen allá la parte religiosa. No me traigan vírgenes, no me traigan ningún tipo de cosa que sea religioso, ni me hablen de la Biblia, porque hemos demostrado que esos documentos son falsos, no ayudan al adelantamiento del ser humano. Esto es espiritual, somos espiritistas, no somos cristianos, somos espiritistas, no somos musulmanes, somos espiritistas, no somos brujos, ni hechiceros, ni adivinos, somos espiritistas. Y ahí, ¿quién se llama a ser espiritista? Es un adivino. En ese momento usted no es espiritista porque los espiritistas no son adivinos. No comete el error de pedirnos a nosotros que le demos canalizaciones. No hacemos eso, eso es adivinación. Yo quiero saber cómo está mi hijo en el mundo espiritual. Pregúntale, tú mismo, en ese momento, pregúntale, ¿cómo tú estás, papá, mamá? Estoy contigo, te quiero. Las conversaciones que vengan de esa conversación, esas contestaciones a esas preguntas que tú tienes en tu mente, es el espíritu de tu hijo o de tu hija que te está hablando. Esto es real. Esto es una ciencia probada. No es una pseudociencia como es la metafísica. La metafísica y el espiritismo no es lo mismo. La metafísica predica una forma espiritual en términos de que tú eres parte de un todo y que Dios es un todo. Y nosotros predicamos algo completamente diferente. Nosotros predicamos que Dios está sobre todo. Los pastores hablan del Espíritu de Dios. Dios no tiene espíritu, señores. Dios creó los espíritus. A Dios nadie lo ha visto. Dios es el principio de todas las cosas. Dios es inteligencia suprema, máxima y perfecta, cuyo poder y su grandeza se basa en todos los sentidos en amor universal y deseo del bien. Ese es Dios. No me lo confundan con los espíritus. Pero que la Biblia dice que Dios y espíritu es lo mismo. No, se equivocó la Biblia 500 veces. Los espíritus no son creados por Dios. El que le diga que Dios y el espíritu es lo mismo, que usted es Dios, usted le dice, usted no sabe ni lo que está hablando. Usted no sabe la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios se sabe por sus atributos. El principio de todas las cosas ha sido Dios, inteligencia máxima y perfecta, cuya grandeza se basa en el bien en todos los sentidos, el amor y deseo del bien. El principio vital y fluidos universales que se comportan en la vida del mismo modo en el universo actuante, todo es relativo a las circunstancias que se tengan que ajustar. Ahí estriba su inteligencia.
que procede de ese Dios de una manera dinámica. Dios está en todo y gobierna todos los movimientos existentes. Yo tenía dudas como tú y le pregunté a los espíritus, ¿qué es Dios? Esta es la contestación. Esto es una psicografía dada a mí a las 2 de la mañana, el día 27, el mes 10, ¿cuál es? 10 de octubre, ¿verdad? 10-27 del 2011. Precisamente unos días, unos meses que mi hijo había desencarnado. Esa pregunta, yo necesitaba una respuesta. Y tuve esta psicografía hermosa. Ese Dios. Le damos gracias, Dios, por esos fluidos que nos están dando en este momento. Lo distribuimos con todos mis amigos, en todo lugar. Aunque tenemos fluctuaciones en las comunicaciones a través del internet, en este preciso momento enviamos esos fluidos que pasen por las paredes, por los cables, por las ondas sonoras y que lleguen a donde tienen que llegar. Recibe los fluidos. Que así sea. Y así es. Pedimos ahora en este momento también que estos fluidos sean diseminados, sean presentados a los espíritus que están desencarnados. No voy a finalizar, voy a seguir. Vamos a seguir intentando conectarnos. No me sugiera que vamos a parar, porque hoy le estamos dando bien duro a lo que es nuestra filosofía de bien, dándole gracias a Dios por las oportunidades que nos da de conocer que el espiritismo es bueno y dándole la oportunidad a los que están llegando de nuevo para que tengan esta experiencia espiritual. En este video queremos hacerle énfasis y en esta oración para los que están todavía tratando de conectarse con nosotros, tan pronto llegue el momento vayan a conectarse. Vamos a enviar estos fluidos a los espíritus que están desencarnados. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos esperando que se nos dé la transmisión. Yo creo que es importante mencionar que el espiritista tiene que cultivar mucho lo que es la tolerancia, la paciencia. Esto que me está ocurriendo en este momento, que no puedo transmitir en vivo, que en cierta manera me frustra el mensaje que quiero llevar, esperando que en cualquier momento se vuelva a establecer la comunicación, me pone a pensar de que la tolerancia es importante, pero mantenerse firme en que lo que uno está haciendo, lo que uno desea, es lo correcto. La mayoría de las personas, de los que están viendo nuestra programación, que no les gusta lo que decimos, porque lo hemos descubierto y lo hemos puesto frente a todo el mundo como que son mentirosos e hipócritas, y tenemos las pruebas y vemos como en el espiritismo se ha proliferado la mentira porque grandes consorcios, grandes predicadores que ocasionaron y se aprovecharon de que las personas no leían los libros, y al no leer los libros era muy fácil decirle una mentira y que ellos la aceptaran como una verdad. Entonces fueron mistificadores. A propósito, no le interesó nunca en ver si lo que estaban predicando era correcto, si estaba conforme a lo de los espíritus, a lo que dijeron los espíritus. Nunca fueron nunca fueron humildes, nunca entendieron el espiritismo, nunca leyeron los libros a profundidad, y siempre pretendieron de que sus ideas podían mejorar el espiritismo, podían hacer que el espiritismo
se interpretara diferente porque ellos querían ayudarlos y no se dan cuenta que no tenían ni el aval de los espíritus ni el aval de Dios. Y después que fueron adquiriendo responsabilidades, ganando dinero, yéndose por el mundo a decir mentiras y que nadie se lo dijera. Es como cuando la persona que es infiel, ay, fue un momento de desliz. No respetaste a tu pareja, te dejaste caer por la injuria, por la lujuria. Y eso que fue la primera vez no va a ser la última. Vas a seguirlo pensando, hacerlo en todo momento que puedas, a escondida. Ahora lo haces a escondida. Primero fue porque se te chispoteó, no pude resistir, fue muy fuerte la tentación. Pero la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que vengan por ahí ya son consentimiento completo, no hay excusa ni justificación. Nunca la hubo de primera intención, pero tampoco la va a hacer desde el punto de vista de que esa relación entró en un campo minado donde tu propia vida, tu propia familia se pusieron en juego en el momento en que accediste a la lujuria, accediste a hacer las cosas que no tienes que hacer, porque era un gustito muy bueno. Ay, yo la pasé muy bueno con esa mujer, me la encontré y fíjate, bendito, le fui infiel a mi pareja, pero me disfruté el momento. Entonces después viene el pensamiento y empiezas a comparar y dices, bueno, pues entonces esto sí ya se me dio yo, nadie me está mirando, pues yo puedo hacerlo otra vez. Entonces ahí viene y se establece una relación, viene el caos, vienen los reclamos. Posiblemente mentiste diciendo que tú no tenías ninguna relación con nadie, pero después se descubre que sí. Entonces la persona te chantajea. Ah, pues se lo voy a decir a tu esposa. ¿Cuántos hay con esa doble vida? Que no hacen las cosas bien. Se justifican porque simplemente, pues, un desliz. Me di unos tragos y caí en eso. Entonces, la última ley de las leyes naturales o las leyes que se constituyen en el espiritismo como leyes morales, la 12, te habla de la perfección moral, te habla del egoísmo, caracteres del hombre de bien, conocimiento de sí mismo, conoce de ti mismo. Y Joaquín Ricardo leyó eso y hizo un libro y después dijo que era de él. Y eso está aquí en el ítem número 919 del libro de los espíritus. Caracteres del hombre de bien. Conócete a ti mismo. Ítem 918 y el 919. Y te pones a analizar capítulo por capítulo el libro de los espíritus, no es tan difícil entender, sino que está dentro de lo que es lógico y razonable en el conocimiento humano. La gente que llega nueva al espiritismo, que viene con mucha ínfula de conocimiento, ínfulas de conocimiento, de que saben mucho, de que son muy desarrollados por encima de los demás, cometen el error de pensar de que esto que está aquí en los libros codificados es vano y vacío. Vano y vacío son ustedes que piensan de esa manera, los que son orgullosos, egoístas y materialistas. Aquí está la esencia de lo que es la caridad, lo que es específicamente la compasión, lo que es la humildad. Den una ojeada al libro de los espíritus y se van a dar cuenta de toda la información hermosa que tenemos ahí.
No, que el espiritismo no habla de ritos. Váyase a la ítem 669 para que vea que habla de sacrificio. Esos son ritos. Terrible. La práctica de los sacrificios, 669. La práctica de los sacrificios humanos data de la más remota antigüedad. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas podrían agradar a Dios? En primer lugar, dice el Espíritu, porque no comprendían a Dios como la fuente de la bondad. En los pueblos primitivos, la materia prevalece sobre el espíritu y los pueblos se entregan a los instintos de los irracionales, razón por la cual suelen ser crueles, porque el sentido moral aún no se ha desarrollado en ellos. En segundo lugar, los hombres primitivos debían de creer naturalmente que sus criaturas animadas tenían mucho más valor pues que un cuerpo material. Eso los indujo al principio a inmolar animales y más tarde hombres, puesto que conforme a su falsa creencia pensaban en el valor del sacrificio y que estaba en relación con la importancia de la víctima. En la vida material, tal como la mayoría de vosotros la practica, si ofrecéis un regalo a alguien, siempre vas a elegir uno cuyo valor sea tanto más alto cuanto más cariño y consideración queráis testimoniar a su destinatario. Lo mismo debía de ocurrir en la relación con Dios a esos hombres ignorantes. Esa creencia de que había que regalar algo que era preciado y una vida humana posiblemente era muy preciada y la confundían con que eso iba a agradar a Dios. La 669 que dice, de modo que los sacrificios animales habrían precedido a los sacrificios humanos, preguntó Kardec. No cabe duda. Primero empezaron por los sacrificios de animalitos, y mayormente aquellos que uno quería mucho, esos gatitos que yo tengo ahí, que los queremos regalar, ¿verdad? Y yo dije, Laura, yo no los quiero regalar, yo los quiero, los amo, salgo afuera y eso me sirve a mí de terapia. Le doy comidita, me doy cuenta lo sensibles que son ellos, lo sencillos que son. Si usted cree que viene alguien y me lo quita y me lo sacrifica como para, mira, tú lo quieres mucho ese gatito, vamos a sacrificarlo para que Dios te prospere, para que Dios te haga bien, para que todo te vaya bien. Y ese dolor que eso provoca es indescriptible, y el que lo hace por ignorancia es un ignorante, un impotente que piensa por el otro y justifica todo por el mal. El 669b, según esto estoy hablando porque surgió el tema en mi mente de los sacrificios, que son rituales, y que en el espiritismo no se acepta ese tipo de actividad. Toda organización, toda religión, santera, umbanda, cualquiera que diga que es una religión, que te haga ese tipo de actividad y que haga sacrificios para agradar a unos espíritus, ni ellos ni sus espíritus se merecen que tú pienses en ellos. Es tiempo de que despertemos de eso, porque Dios a eso no le agrada. No tiene compatibilidad con lo que Dios quiere. No hay ninguna justificación de que haya un sacrificio de sangre de un animalito, o de plantas, o de un ser humano, para agradar a Dios, para que tú puedas lograr con ese sacrificio lo que tú te propones. Eso se llama egoísmo, orgullo. En Uganda, África, un momento yo me envolví con un grupo allá para ayudarlo y empecé a estudiar y ver la cultura de ellos, y había allí anunciándose en las calles que se estaban robando niños para sacarle los órganos que tienen los niños, o sea, el cerebro, los ojos, el corazón,
para sacrificios de brujos y hechiceros. Y los que promovían eso eran los hombres poderosos del lugar. Los más que tenían poder, los más que tenían dinero, los más influyentes del pueblo. Los políticos, la policía, en fin, todos los que tenían algún tipo de poder en el pueblo. Y hacían y porque ellos creen en eso, en sacrificios y en ceremonias de esa naturaleza. Pero había una salvedad. Puedes sacrificar a cualquier niño que aparezca por ahí. Le saca los huevitos, le saca el corazón o el cerebro, pero no me toque mi familia. Entonces era bueno para otros, era malo para otros y bueno para ellos. O sea que ellos no podían tocar su familia, no los puedes tocar. Pero si tú quieres hacer un sacrificio de un niño, ¿por qué no usas tu hijo? La lógica, ¿verdad? No son los míos, son los de los demás. Ese es un sacrificio para yo obtener dinero. Todos los sacrificios, todos, pero todos, relacionados a obtener beneficios materiales, prosperidad, tranquilidad, control, poder. Y se hacía una brujería, una hechicería como esa, una barbaridad, un crimen ante Dios. No me toquen mis hijos, los de los demás. Kardec dice en el 669A, entonces había sacrificios de hombres y de animales. Y entonces los de los animales eran primero que la de los hombres, fue primero. El Espíritu lo dijo, no cabe duda. Sí, así empezaron. Según esa explicación, Kardec dice, los sacrificios humanos no tendrían origen en un sentimiento de crueldad, no serían en realidad un sentimiento de crueldad. El Espíritu dice no, sino en una falsa idea de lo que significa ser grato a Dios. Reconocen a Dios como la suprema inteligencia. No, Dios existe, yo lo creo. Pero yo quiero agradar a Dios y creo que de esta manera lo agrado más. Entonces dice el Espíritu, no, sino en una falsa idea de lo que significa ser grato a Dios. Ved la historia de Abraham. Más tarde los hombres han abusado de esos sacrificios al inmolar a sus enemigos, incluso a sus enemigos personales. Por lo demás, Dios nunca exigió sacrificios, ni de animales ni de hombres. No se puede honrar a Dios mediante la destrucción inútil de sus propias criaturas. ¿Qué justificación te puede dar una persona que te dice, te voy a ayudar en la parte económica para que tú obtengas lo que tú quieres en tu trabajo, el mejor trabajo, mejor remuneración, que tú te pegues en la lotería, que tú tengas riquezas? Vamos a hacer unos sacrificios de animales. Vamos a derramar su sangre, vamos a hacerlo en el río para que eso surja por ahí. Y haces un sacrificio, un ritual de sacrificio de animales. Llega el momento, como empecé diciendo, como la sensualidad, que fuiste infiel de momento y te gustó. Espérate, si ya yo la tuve o lo tuve en una sola ocasión, yo me puedo esconder fácilmente y decirle a mi esposo o mi marido que yo no estoy, o a mi mujer que yo no voy a estar hoy ese día, y me voy y me encuentro con ella porque me gustó, tuve el primer gustito, me gustó. En esa relación infiel que le faltó el respeto a él como persona y a la otra persona a la cual supuestamente le debía fidelidad. Eso no se justifica, pero ¿qué pasa? La mente del ser humano piensa que en el momento que lo hiciste, yo me robé eso, yo pasé por allí y me robé eso. Metí la mano y me lo llevé. ¿Usted cree que no va a venir otra vez el mismo espíritu y decir, mira, cuando pase otra vez, mira para adentro, lo llevo otra vez? Hasta que llegue el momento que tú caigas y te metan preso. Pero no puedes resistir porque ya lo hiciste una vez y te funcionó. Lo mismo pasa con los sacrificios. Lo hacen primero de animales y después se tornan en que hay que hacerlo más. O sea, que tenga más importancia. Vamos a coger un niño. Vamos a robarnos un niño, vamos a presentárselo. Para que esa entidad sepa que nosotros somos fieles a él. Que estamos dispuestos hasta a matar para tener los favores de esa entidad. Eso es una fascinación, un espíritu fascinador
increíble, que le ponen en la mente que eso es bueno, que eso es correcto. Como los que son anoréxicos, de la anorexia nerviosa, que empiezan a dejar de comer, dejar de comer, y entonces se ponen bien flacos y dicen, no, pero que todavía yo estoy gordo. Pues tengo que seguir, se justifican en la mente unas cosas que no son ciertas. Lo mismo pasa con los sacrificios, lo mismo pasa con la sensualidad, lo mismo pasa con el orgullo humano en querer cosas que tiene otro y que a como dé lugar se lo va a quitar. Es una naturaleza del ser humano. Pero esa naturaleza del ser humano que le roba a otro, de que mata a otro, de que manda a matar, de que sacrifica a niños, de que justifica los sacrificios porque quiere demostrar a Dios que es fiel a Dios. Ese pensamiento le podemos decir que está fascinado. Un mal espíritu se le metió. Chico Xavier dijo un momento dado, le dijeron, ¿por qué tú te dejaste de ser amigo de Vieira? De este señor Vieira, que era su amigo por muchos años. Hicieron libros juntos, incluyendo el libro de Los Solares, ellos mismos lo crearon. ¿Y qué pasó con Vieira? Que en el momento él dejó de ser tu amigo y se separó de ti. ¿Sabes lo que dijo ese embustero de Chico Xavier? Y yo tengo prueba de eso. Lo que pasa es que a él se le metió un mal espíritu. Cuando él venía de un viaje de Europa acá y de momento él cambió. Mentiroso. A través de los años después, este señor Vieira dijo en una conferencia que hizo, en una conversación que le dijeron, no, lo que pasa es que yo le dije a él que dejara de estar haciendo las materializaciones falsas, que eso era misticismo. Y que si me preguntaban, lo iba a tirar al medio. Esa fue la verdadera realidad. Y Chico Xavier le decía a todo el mundo que era que él se le metió un mal espíritu. Y dejó de ser amigo de Chico Xavier porque él era el hombre más bueno del mundo, el hombre más caritativo, el perverso más grande que ha pasado en el espiritismo. Se llama Chico Xavier. Ustedes no saben el daño que le ha hecho a millones de personas. Ese ser con la peleita munga así, que le valen las caricaturas que le está haciendo de lo feo que se ve en las caricaturas. Fue malo, con intención, con propósito, fascinado, y se justificó siempre. Es que la gente cree en mí, pues entonces yo... Y decía mentiras. Y todo lo que hacía era en contra de lo que el espiritismo enseñaba. No, que él donó los libros, 400 libros, ninguno de esos libros daban, ni tan siquiera para escribir una página de un concepto correcto. Todo era malo. Pero la gente se justifica y cree que lo que hace tiene justificación. Y está fascinado. Y realmente es un mal espíritu. Pero eso no es lo importante, lo que yo quiero decir. Todo eso yo lo puedo decir. Es que eso lo ocasiona que las raíces de egoísmo y orgullo que cada cual tiene. Ahora Donald Trump dice que él tiene un espíritu que le ayuda, que se llama Jim. Pero el comportamiento que tiene Jim, que tiene y que despliega a través de Donald Trump, se demuestra que es un espíritu orgulloso, egoísta y malo. O sea, es lo que tiene un amigo que se llama imaginario Jim y que ahora lo hace ver ante toda la comunidad como un loco. No es un espíritu protector. Los espíritus protectores siempre son espíritus superiores de un nivel espiritual moral alto y que no, bajo ninguna circunstancia, se presta para hacer nada malo. O sea que ese Jim, que dicen que es el amigo imaginario de Donald Trump, es simple y sencillamente un mal espíritu. Ahora tienen una justificación por lo cual tú ves ese hombre haciendo tanto daño a los latinos, a los inmigrantes que están buscando una mejor vida, a todo aquel que no piensa igual que él, y a todas las barbaridades que está haciendo, utilizando su poder en la posición que está. Ahora se encontró con el nuevo, que ahora pidió un préstamo de $500 millones. Imagínate que tú y yo vayamos a pedir un préstamo al banco de $500 millones. Ah, no, pero a él se lo dieron. ¿Por qué? Porque es el que está casado con la hija de Trump. Ese es el presidente de Estados Unidos. Esas influencias son importantes, pero no lo justifican. 670, que dice, los sacrificios humanos, cuando se llevan a cabo con una intención piadosa, pregunta Kardec, ¿han podido a veces ser gratos a Dios? Eso
Ese sacrificio ayuda, o sea, Dios lo puede aceptar. Dice el Espíritu, dice, no, nunca, dijo el Espíritu. Nunca, jamás. Con todo, Dios juzga la intención. Los hombres en su ignorancia podrían creer que realizaban un acto loable al inmolar a uno de sus semejantes. Un sacrificio humano. En ese caso, Dios solo reparaba en el pensamiento y no en el hecho. Al mejorar, los hombres podían reconocer su error y reprobar esos sacrificios que no podían formar parte de las ideas de espíritus esclarecidos. No podía ser de buenos espíritus, pero se justificaban. Digo esclarecidos porque entonces los espíritus estaban envueltos en el velo material. No obstante, a través del libre albedrío, podían tener una noción de su origen y de su finalidad. Cuando uno permite que el libre albedrío funcione, que no tiene los ojos cerrados, no tiene gringolas y no tiene demarcaciones, por lo que le imponen las religiones, que puedes pensar, esa es la mejor manera que nosotros podemos evaluar cualquier cosa en nuestra vida. Usamos el libre albedrío. Eso es lo correcto. Debió haber sido así. Jesús lo pudo haber hecho así. ¿Cómo es lo que debo hacer? Es algo que a mí me gustaría que me hicieran, porque tiene libre albedrío, lo decía. Entonces eso es un freno. Se convierte inmediatamente el libre albedrío en un freno para detener todas las maldades y todas las injustificaciones de los actos de los seres humanos. Digo esclarecidos porque entonces los espíritus estaban envueltos en el velo material. No obstante, a través del libre albedrío podían tener una noción de su origen y de su finalidad. Y muchos comprendían ya, por intuición, el mal que hacían, aunque no por eso dejaban de llevarlo a cabo para satisfacer sus pasiones. Échale mano a esto, cachorrito. Importante esto. El libre albedrío es un freno en el ser humano, porque te trae la oportunidad de que tú utilices tu intuición. Y tu intuición, presentimiento posiblemente, es el resultado de que tu espíritu espiritual te está diciendo para que tú actúes en algunas cosas. No obstante, a veces el libre albedrío podían, eso está en el 670 del libro de los espíritus, una noción de su origen y de su finalidad, y muchos comprendían ya por intuición. Esto hay que subrayarlo, yo no voy a dejarlo pasar, porque aquí funciona la intuición, unido al libre albedrío. El mal que hacían te hace una convicción de que estás haciendo mal, porque así lo hizo Dios. Por eso es que el olvido del pasado es esencial que lo entendamos, de que tú no necesitas conocer de lo que hiciste en el pasado, sino tu intuición, que es tu espíritu protector, que te dice eso no es bueno. No lo hagas, no mates, no robes, no seas infiel. Aunque no por eso dejaban de llevarlo a cabo para satisfacer sus pasiones. Acaba de llegar el internet, yo no sé cómo me puedo conectar a que ellos puedan seguir. La 671, ¿qué dice? ¿Qué debemos pensar de las llamadas guerras santas? El sentimiento que con miras a ser gratos a Dios lleva a los pueblos fanáticos a exterminar a la mayor cantidad posible de los que no comparten sus creencias. Ay, papá, las guerras santas de la Gran Inquisición. Las guerras santas parecerían tener el mismo origen que el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes. Hemos tenido una intervención del internet, se cayó por completo. Yo seguí haciendo mi video y para que el que quiera seguirme más tarde, estoy hablando específicamente de los sacrificios que se hacen, que los hombres hacen, creyendo que agradan a Dios. Eso está en el ítem 669
y llega hasta el 673, lo que son rituales. Muchos dicen es que el espiritismo no muestra los rituales, los sacrificios son rituales. Ahí tiene la mejor prueba de que el espiritismo habla de rituales que no son aceptados ante el espiritismo. Empecé diciendo sobre ese tema porque vino el pensamiento de cuando las personas son infieles con su pareja. Esa infidelidad que de primera intención surge como algo casual, es que yo me di unos tragos, estaba en una fiesta y la muchacha estaba allí, y ella es la culpable, como dicen los sacerdotes ahora, que los culpables son los niños. Si eso dicen los sacerdotes, estos depravados, que son acusados de pedofilia. Y ellos dicen, no, lo que pasa es, yo tengo videos de eso, esos desgraciados, que dicen que los culpables son los niños. Y ellos caen en ese pecado, que los pecados no existen porque los niños lo provocaron. Un niño de 7 años que no tiene ninguna noción de lo que es la vida y lo ponen en las manos de un sacerdote, creyendo que el sacerdote lo va a ayudar y lo va a orientar. Mire, señores, quítese de la mente de los sacerdotes que nunca se han casado, que no saben lo que es una relación familiar, que no saben tener hijos, que no saben lo que es tener hijos, ni tener una pareja, ni amar a una pareja, ni respetar a un niño tan inocente y que venga y le acepte a usted de que está de acuerdo, de que está correcto que él haya hecho ese abuso de infantil, porque simplemente los niños tuvieron culpa. Eso se lo cree más que él y su madre. Bueno, dando la presión. Disculpen, yo soy a veces que soy muy firme en eso. El acta 669 lo combino, eso es parte de lo que son la ley de adoración. Cuando hablo de los sacrificios, son rituales que el espiritismo no acepta. Por lo tanto, el espiritismo no puede ser una religión porque no acepta rituales. Kardec lo dijo muy claramente, específicamente. No, el espiritismo no es una religión porque no tiene rituales. Y el que justifique el espiritismo con un ritual no es espiritista. Entonces, los sacrificios es la mejor manera de tú saber que eso es un ritual y que no es agradable a Dios. El arte 669, para efecto de volver a mencionar a los que están conectados, que tengan el beneficio de esta programación del día de hoy. 669. La práctica de los sacrificios humanos data de la más remota antigüedad. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas podrían agradar a Dios? El Espíritu dice, en primer lugar, porque no comprendía a Dios como la fuente de la bondad. En los pueblos primitivos, la materia prevalece sobre el espíritu. Esos pueblos se entregan a los instintos de los irracionales, razón por la cual suelen ser crueles, pues el sentido moral aún no se ha desarrollado en ellos. En segundo lugar, los hombres primitivos debían de creer naturalmente que una criatura animada tenía mucho más valor ante Dios que un cuerpo material, que regalarle un diamante, pero algo que fuera animado, una vaquita, una vaca. Entonces, eso fue el inicio, y después siguieron los sacrificios de animales y luego los sacrificios de seres humanos. He querido tratar de recopilar la información que ya había publicado, pero no quiero faltarles respeto a los que me están viendo el video diferido, porque estoy repitiendo lo mismo. El AIDA 669, discutimos el 669A, el 669B, el 670, el 671. Y que en el 670 te habla de que el libre albedrío y la intuición te dan un convencimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El 671, ¿qué dice ahora? ¿Qué debemos pensar de las llamadas guerras santas? Que ahí fue donde me quedé con la interrupción. El sentimiento que con miras a ser gratos a Dios lleva a los pueblos fanáticos a exterminar la mayor cantidad posible de los que no comparten sus ideas, sus creencias, parecería tener el mismo origen que los incitaba antaño, en el pasado, a sacrificar a sus semejantes. Entonces el Espíritu dice, son impulsados por los espíritus malos. Y al hacerles la guerra a sus semejantes, van contra la voluntad de Dios. Pues
Este les ordena amar a sus hermanos como a sí mismos, dado que todas las religiones, o mejor dicho, todos los pueblos, adoran a un mismo Dios, sea cual fuere el nombre que le den. ¿Por qué esos pueblos fanáticos habrían de llevar a cabo una guerra de exterminio solo porque su religión es diferente o todavía no alcanzó el progreso de la religión de los pueblos instruidos? Eso es el problema que tenemos con los religiosos, que no quieren aceptar de que el concepto de religión te lleva a ti a pensar de que el que no piensa igual hay que destruirlo. Lo tuvimos con los católicos, lo tuvimos con los musulmanes, lo tenemos con todos los que en este mundo vienen a justificar por la religión y que agradan a Dios con esa barbaridad, esa tontería, hacer cosas que no son verdaderamente agradables a Dios. ¿Por qué esos pueblos fanáticos habrían de llevar a cabo una guerra de exterminio solo porque su religión es diferente o todavía no alcanzó el progreso de la religión de los pueblos instruidos? Es importantísimo. Esa es la justificación de que yo predico todos los días, no a la religión. Esos son fanáticos religiosos que no ven ni tan siquiera la diferencia entre bien y el mal. Los pueblos son excusables por no creer en la palabra de aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios y que fue enviado por él. Ellos decían el Espíritu de Dios, no fue que lo dijera. Ellos están citando lo que ellos decían. Viene como consecuencia del Espíritu de Dios. Sabemos que Dios no es espíritu, porque Dios creó los espíritus. Aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios, supuestamente, ¿no? Y que fue enviado por él, sobre todo lo que no lo vieron, ni fueron testigos de sus actos. Además, ¿cómo pretendéis que crean en esas palabras de paz cuando vosotros mismos vais a imponerles unas espadas, o la espada en la mano? Tienes que creer en lo que yo digo. Si no te creo, te corto la cabeza. Así cualquiera cree. Tiene que ser una religión, porque nosotros lo decimos. Así cualquiera cree que el espiritismo es una religión, cuando fue que lo implantaron, lo pusieron sin ningún permiso de nadie. León Denis le hizo un daño terrible al espiritismo, y Pierre Gaitán Lemairy eran dos de los que eran parte del grupo y el equipo de Kardec, que fue dicho en abril de 1866 en una comunicación mediúnica de que eran disidentes, que Kardec tenía dentro de su equipo disidentes, y demostramos ahí que los únicos que se fueron en contra de todo lo que predicaba el espiritismo, que eran parte del equipo de Kardec, fueron Pierre Gaitán Lemairy y León Denis. Ellos deben instruirse y nosotros debemos procurar que conozcan esa doctrina mediante la persuasión y la dulzura, y no por la fuerza y con derramamiento de sangre. No se puede creer en el espiritismo atosigado, obligado. No se puede creer en el espiritismo porque el espiritismo sea una religión, que no lo es, o porque el espiritismo sea laico, que no lo es, o que el espiritismo sea cristiano, que no lo es. Jesús no era cristiano, no existía la cristiandad para cuando Jesús fue crucificado. Y no por la fuerza y con derramamiento de sangre. Nunca jamás Dios aprobó la gran Inquisición, las guerras santas. Nunca jamás. Producto del orgullo y egoísmo del hombre y el deseo de la parte material de obtener beneficios con esas guerras. Todos esos sacerdotes cogían a los niños en la gran Inquisición y los interrogaban supuestamente en el sagrado proceso de el confesionario. Eso fue malo siempre, y es lo que predica la Iglesia Católica, que tiene que ir al confesionario a decir al cura y al padre. Y cogieron a los niños y le preguntaban de los papás las actividades que tenían, y cuando veían que eran herejes, de acuerdo a lo que ellos pensaban, iban allá y los mataban y les quitaban las propiedades y las cogían para ellos.
La mayoría de vosotros no cree en las comunicaciones que mantenemos con algunos mortales. ¿Por qué pretendéis, pues, que los extraños crean en vuestras palabras, cuando vuestros actos desmienten la doctrina que predicáis? Ahí está claramente el 671 del Libro de los Espíritus. 672. La ofrenda de los frutos de la tierra tenía, dice Kardec, la ofrenda de los frutos de la tierra, que era lo que se pretendía en el tiempo de las tribus de Israel, que los levitas recibían los primicias de la tierra, no dinero, y era simplemente para sostener a los sacerdotes. Hoy día quieren decir que es necesario y obligatorio dar el diezmo para sostener la vida lujuriosa y no quiso decir la palabra, la vida ostentosa que llevan muchos de ellos, en decir que mira, Dios me prospera la gente que ha escogido de estúpidos, que creen que eso es de Dios, que no se han preocupado en darse cuenta que eso son pamplinas, son mentiras, hipócritas. La ofrenda de los frutos de la tierra, ahí en 672, tenía ante Dios más mérito que el sacrificio de animales. Ya os he respondido el deciros que Dios juzgaba la intención y que el hecho es si tenía poca importancia para él. Es evidente que a Dios le resultaba más grato ver que le ofrendamos los frutos de la tierra antes que la sangre de las víctimas. Tal como os lo hemos dicho y lo repetimos siempre, la oración que se dice desde el fondo del corazón es 100 veces más grata a Dios. Es el ítem 672, donde habla de la oración. Púntelo por ahí. Tal como os lo hemos dicho, dicen los espíritus. Y repetimos siempre, la oración que se dice desde el fondo del corazón es 100 veces más grata a Dios que todas las ofrendas que podáis hacerle. Repito que la intención lo es todo y que el hecho no vale nada. 673, con esto termino este video. Importante, 672, que la oración que se dice desde el fondo del corazón es 100 veces más grata a Dios que todas las ofrendas que podéis hacerle. Tú haces una oración, tú eres orgulloso, egoísta, y no piensas que esa oración sale de lo profundo de tu corazón, sino que lo haces porque te pidieron que hicieras una oración. Esa oración no pasa del techo. No es grata a Dios. Y menos un sacrificio que sostenga que se va a hacer un sacrificio para agradar a Dios, para que esté esa persona ante Dios de una manera que Dios vea las intenciones. Las intenciones son malas. De antemano no había sinceridad. De antemano todo el interés era de que Dios, se creen que Dios es sanado, que Dios lo puedes engañar. Y 672 es muy importante. 673, con esto termino este video. Dice, para hacer que esas ofrendas sean más gratas a Dios, o sea, de los sacrificios, ¿no sería mejor consagrarlas al alivio de los que carecen de lo necesario? En ese caso, el sacrificio de animales llevado a cabo con un objeto útil no sería meritorio, mientras que era abusivo cuando no servía para nada o solo beneficiaba a personas que lo tenían todo. ¿No sería realmente piadoso dedicar a los pobres las primicias de las bienes que Dios nos concede en la tierra? Eso es la lógica. Vamos a darle primicias, vamos a darle los frutos de la tierra. Pero eso te lleva al sacrificio. Empiezas por eso y después lo justifica con sacrificio de niños. Con sacrificio primero de animales y después de niños.
Te acostaste una vez con esa mujer o con ese hombre porque tú la justificaste porque tuviste un desliz y quieres que la pareja te acepte. Pero después viene la oportunidad de que te gustó y que ahora entonces te gustaría volverlo a hacer. Hiciste un sacrificio primero de plantas, pero no de sacrificio, no eso no es suficiente, hay que hacer algo más poderoso. Porque tu mente todavía está mentida en que los sacrificios son importantes. Que tu mente está entonada a que eso fue un desliz, pero que no le hice daño a nadie. Sí, le hiciste a tu pareja y rompiste tu matrimonio y ahora mismo las consecuencias son grandes, porque la persona no va a creer en ti. Cuando se hace un acto de infidelidad, se rompe los cánones más importantes que sostienen la confianza. Ya tú no eres una persona confiable ante la otra persona. No pretendas que te ame. Hay muchos que desearían volver a tener que la otra persona lo quisiera nuevamente después que cometieron esos errores. Lo mismo pasa con Dios. Aunque Dios no va a decirte a ti que sí, que lo haga o que no lo haga, ¿tú te crees que Dios va a aceptar que tú hagas un sacrificio quitándole la vida a algo que Él creó para justificar, por el único propósito de justificarte tú, de que Dios te vea a ti y no vea a la otra persona, y de que Dios tú estás hablando, de que Dios pueda solamente agradarse de un sacrificio para tu beneficio y que sea en detrimento de la vida de un animal o de la vida de un ser humano? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en qué? En pajaritos que vuelan. ¿Cómo tú puedes justificar un Dios bueno? Que le gusta que las cosas se hagan bien y por eso te da la oportunidad de vivir. Y que tú lo justifiques para tú solamente satisfacerte tú, que ante Dios tú puedas tener una visión diferente, con pamplinas incautas. Ay, papá. Caldet dice la 673 para no perder el hilo. Para hacer que esas ofrendas sean más gratas a Dios, ¿no sería mejor consagrarlas al alivio de los que carecen de lo necesario? O sea, darle a los pobres. En ese caso, el sacrificio de animales llevado a cabo con un objetivo útil no sería meritorio, mientras que era abusivo cuando no servía para nada o solo beneficiaba a las personas que lo tenían todo. O sea, Caldet está diciendo, vamos todos a dárselo a los pobres, pero estas personas lo tienen todo, pues vamos para dar la impresión de que se justificaba ante Dios. ¿No sería realmente piadoso dedicar a los pobres la primicia de los bienes que Dios nos concede en la tierra, en vez de hacer sacrificio? Tampoco estoy de acuerdo, porque estamos justificando un hecho que no tiene justificación ante Dios. Dios no le interesa sacrificios de ninguna naturaleza, le interesan tus intenciones. Cuando Dios pone en balanza, si fuera el caso, de que uno hace sacrificio o hace ese tipo de actividad para solamente sobresalir ante los ojos de Dios, o da caridad o da limosna para que Dios vea que es una persona caritativa, versus el otro que lo hace con sinceridad. Yo no tengo nada, Dios, pero tengo mi corazón y yo oro por esa persona, oro por ella para que ella no se caiga y envío de mis fluidos que la consuelan. El libro de Génesis te dice, precisamente en el capítulo 14, ahí del 17 al 21, que los fluidos consuelan. Además de que sabemos que sanan, que está en el artículo 31 de ese mismo capítulo, de las sanidades provocadas por los fluidos. Y que lo dice claramente el artículo 131 del libro de los medios, de que el resultado de los pases magnéticos y de esa fuerza de la voluntad, o esa palanca de la voluntad, en esa transmutación de fluidos hay cura y sanidad. El Espíritu le contestó lo siguiente a Caldet. Dice, Dios siempre bendice a los que hacen el bien. Aliviar a los pobres y a los afligidos es la mejor manera de honrarlos. No digo con esto que Dios desapruebe las ceremonias que lleváis a cabo para rogarle, pero en ellas hay mucho dinero que podría emplearse con más utilidad. Dios ama la sencillez en todas las cosas. El hombre que se apega a las apariencias y no al corazón no es un espíritu con miras estrechas. Juzgad si Dios repara más en la forma que en el fondo. Esto es importante.
Dios ama la sencillez del hombre. Al señor Alipio González, que es el autor y el traductor del libro de Génesis, que él participó en las adulteraciones. Este libro de Génesis está firmado por el señor Alipio González de Venezuela. Un amigo mío le llamó: mire, don Alipio, porque usted permitió que esto lo tergiversaran y que quitaran, por ejemplo, el ítem número 2 del capítulo 4, del capítulo 4 de Génesis. Tiene 18 capítulos. El capítulo 4, el ítem número 2, que hablaba de que los espíritus dijeron que la religión no es importante. Porque usted permitió eso y permitió que esas cosas se metieran ahí. Lo primero que le dijo fue: mire, yo no puedo hablar con usted. Ya se sintió atacado. Yo voy a darle comida a 700, 800 personas en este momento. Como diciendo: lo que usted me está hablando es basura, le dijo a este amigo mío. Entonces mi amigo mío le dijo: ¿usted me permite que yo me despida de esta conversación hasta que usted vea? Sí, dígame. Entonces usted se preocupa por 700, 800 personas que comen hoy, que mañana tienen que comer otra vez y el otro día van a comer otra vez, y que millones de personas que han visto esto que usted ha puesto aquí, que es basura, que es porquería, entonces no se beneficien ni adelante sus espíritus. Entonces la comida espiritual que supuestamente tenían que tener, la que tenía que ser la correcta, usted no se la dio, se la denegó. ¿Sabe lo que dijo? Es que el libro de Génesis ha sido adulterado más de 20 veces. Ah, entonces usted reconoce que ha sido adulterado, pero ¿qué usted está haciendo? Porque nosotros estamos reconociendo que fue adulterado, pero lo estamos corrigiendo. Usted no está haciendo nada. Lo quitó de amigo. Alipio González, que va a publicar y va a las iglesias, a las actividades de las casas espíritas por toda Latinoamérica con una Biblia de 2 al brazo. Un cristiano que no dejó atrás el catolicismo y pretende que nosotros sigamos siendo católicos, apostólicos, romanos e idólatras. Con esto termino este tema. No he podido publicarlo en vivo porque no me ha permitido Facebook, pero ya tengo el video completo y hemos hablado de los sacrificios y de otras cositas más que hablamos en él. Pero esto ya yo lo había hablado antes. El tema surgió porque mi mente surge cuando las personas son infieles, cuando las personas vienen y justifican que de momento tuvieron un desliz y que cometieron un error porque se metieron 4 palos o 4 cervezas, ¿ya? Y fueron influenciados por el alcohol. Ahora le echan la culpa al alcohol y ocasionan que cometieron un desliz. Pero entonces el desliz, que hoy tiene mucho remordimiento, bendito, lo que le hice a mi pareja, mañana se convierte en un recordatorio para que lo vuelvas a hacer. Y el que empieza con un sacrificio de plantas, termina con un sacrificio de seres humanos. Y no solamente porque le saque la sangre y los sacrificios, sino en términos de cómo manejar la situación de agradar a Dios cuando te vas en contra de alguna persona. Le haces un maleficio, le haces un daño, ¿ah? Le haces un brujo, una hechicería, un amarre. Eso se prolifera de tal punto que entonces esa persona, como la base es el orgullo, el egoísmo y el interés por el dinero, la parte material, seguirá haciendo las cosas mal. Y no se justifica ante Dios. O sea que eso es lo que yo puedo decir en este momento, con todo el deseo de que puedan tener un poquito de información. Todos vamos a los sacrificios son rituales y nos encontramos en la misma tontería. Empezaron por plantas, después por animales y después terminaron con sacrificios de niños o de seres humanos. Eso no agrada a Dios. Eso no es lo que Dios busca en nosotros, en nuestro adelantamiento espiritual. No pierdas el tiempo. Con esto termino este video. Gracias.
Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Estamos muy felices porque en Venezuela, gracias a Dios, lo imposible. Hubo paz, hubo tranquilidad, no se suscitaron situaciones que lamentar. Hasta donde tengo entendido, he estado oyendo la situación. Espero pues que esto siga así hasta el resto de la noche y que el pueblo de Venezuela sepa que el bien siempre prevalece sobre el mal. Ahí tenemos una gran demostración de lo que sin armas se pudo movilizar el pueblo, y que con todo tesón, después de 100 días, de 100 muertos aproximadamente, lamentablemente todas estas cosas, consecuencias. Entonces, podemos nosotros permitir que eso ocurra sin que digamos nada. El Espíritu dijo: sin duda podéis intentarlo, e incluso debéis hacerlo. O sea, te dice, no te quita la oportunidad de que tú lo intentes, como nos encontramos con Venezuela, que hace 2 días atrás, 3 días atrás, nadie creía que aquí no iba a ser un día de paz y tranquilidad hasta este momento. Yo coloqué una oración magnética mental y lo que le pedí a los espíritus que estuvieran, ay papá, con todos aquellos que eran inocentes y aquellos que no tuvieran la razón, que pudieran de alguna manera los espíritus darle tranquilidad para que no vayan contra sus propios conciudadanos. Entonces dice: sin duda podéis intentarlo e incluso debéis hacerlo, pero enseñad según el ejemplo de Jesús, mediante la dulzura. Muchos usan a Jesús para predicar violencia. Muchas religiones dicen que sus profetas dicen que hay que defenderse atacando. Eso no es la dulzura de Jesús. Muchos dicen que si tú lo piensas igual, te meten en la hoguera, una inquisición. Muchos dicen que tú tienes que pensar igual que ellos porque ellos son una religión que te lleva a Dios. Falso y pernicioso. Donde quiera que hay demarcaciones, donde quiera que se elimina y se interrumpe el libre albedrío, el libre pensar, eso es falso y pernicioso. La organización que dice ser espiritista, laica, que le imponga a los miembros de su organización que tienen que ser laicos y que le van a poner un rotulito allí frente para que todo el mundo sepa que son laicos. Eso, corra de eso, porque eso no es espiritismo. El espiritismo no promueve separación, no promueve demarcación, no promueve que tú digas que las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y
seamos mejores hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor. Tú solamente tienes la verdad. El espiritismo promueve que todos son bienvenidos. Los espiritistas cristianos, los musulmanes, los hindúes, todos. Pero que aquellos que dicen ser espiritistas deben ser espiritistas verdaderos. Espiritistas que sigan las enseñanzas del espiritismo, que no se imponen, sino que se exponen. Y que por esa exposición usted toma convicción, ok, eso es lo que yo quiero. Verdaderamente eso es lo que me hace feliz. Nadie te puede obligar a pensar en eso. Y si no quieres pensar de esa manera, sigue tu camino. Por lo tanto, llegan momentos en la vida que aunque no lo entendiéramos de primera intención, el bien hay que imponerlo. ¿Y qué se impuso hoy en Venezuela? El bien. La mayoría de las personas no quieren problemas. La mayoría de las personas quieren seguir sus vidas. La mayoría de las personas no quieren violencia. La mayoría de las personas quieren seguir adelante y han perdonado a todos los que le han ocasionado daños. ¿Y de qué estamos hablando? De que eso es lo que predica el espiritismo. ¿Y qué dice aquí el espiritismo? Sin duda podéis intentarlo. Esto es cuando Kardec le pregunta, ven acá, cada cual tiene derecho a pensar, y aquellos piensan en aquello. Entonces yo no le puedo ir a decir, mira, tienes que pensar igual que yo. Y el espíritu le contesta, el bien hay que imponerlo en ocasiones, para el beneficio de todos. Y cuando tú impones el bien, eso no ocasiona mal a nadie. Al contrario, te va a hacer bien a ti y a la persona que lo recibe. Entonces hay ocasiones que las personas están tan fascinadas, por eso que esto viene, que hay tanta fascinación, tanta religiosidad en creer que ellos tienen toda la verdad. Y entonces hay veces que hay que imponerle el bien. Hay veces que hay que decirle, mira, yo predico a Jesús. No el Cristo que mataron en una cruz, a Jesús. Y Jesús me dice que si me dan esa mejilla, yo dé la otra. Y Jesús me dice y me enseña que ame a tus enemigos, que pague siempre bien por mal, que no le desees mal a nadie. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti, las reglas de Jesús, las reglas de la ley de oro, que se le llama. Entonces llegan momentos de la intransigencia muchas veces, pero ya llegamos al momento en que el bien se impone sobre el mal. Esto es una gran oportunidad de ver lo que dice el libro de los espíritus. Si me acompañan al libro de los espíritus, artículo 841, vamos a hablar sobre eso un momentito. 541 del libro de los espíritus, un libro clave, los que están llegando nuevo. Estamos tratando de poner un poquito de música, pero no me quiere conectar el Bluetooth. Hoy estaba pensando sobre eso. Muchas veces creemos que debemos en todo momento aplicar la violencia, supuestamente, para obtener cosas buenas. Hemos visto que en Venezuela el día de hoy se llevó a cabo su plebiscito
y no se necesitó que se bajara, no se necesitó que tuviera un derramamiento de sangre. Kardec le preguntó a los espíritus en el ítem 841, por respeto a la libertad de conciencia, libertad de que lo que quiera cada cual que pueda creer en eso, sin que nadie le diga que no puede creer en eso. Kardec le pregunta a los espíritus, por respeto a la libertad de conciencia, libertad de libre albedrío, de pensar. Pregunta, ¿podemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas o podemos, sin atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos? En el caso del espiritismo, se predica muchas cosas que no es espiritismo. Y lo peor de todo es que dicen que es espiritismo.